tú? Voy a aprovechar de grabar porque se me olvida siempre y ahora la Eva no va a poder venir porque está revisando pruebas. Ah, ¿Cómo lo está? típico. Sí, lo típico. Yo creo que esta semana va a ser así pues, porque ya están terminando ustedes, pues, ¿o no? Sí. O sea, claro, ya entramos a vacaciones, así que hay que cerrar todos los promedios, sacar todas las notas. Esta semana. Sí, Me imagino que siempre hay atrasos y cuestiones. claro, justamente, siempre a última hora, nos faltan. Puta, sí, porque no se puede cerrar. No, no se puede. ¿Y cómo Así- has estado, Karina? sí, yo he estado cansada, sí he estado cansada porque se me han juntado un montón de cosas. Pero bien, bien, sí. Es que estamos en un montón de cuestiones. Mira, nos metimos en esa página que significó todo un lío y ahora le queremos aplicar diseño, ya está todo subido, pero le queremos aplicar diseño. Entonces Ah, estamos trabajando con una diseñadora y eso nos ya. lleva harto tiempo. Y yo me he metido también a hacer hartos cursos, hartos talleres, entonces esa cuestión también me ha tenido, aunque igual me gusta porque es la única manera de ir repasando algunas cosas y metiendo, y entre medio todo lo de la tesis, pues. Sí que he estado como, porque tuve que presentar el contexto ahora hace poco, el lunes, Ya. y bueno, yo creo que ahora ya quedó mejor porque lo había hecho, pero no me había resultado, Ah, pero igual, de claro. todas maneras, igual hay que darle una vuelta, como que uno nunca queda Claro, conforme. uno nunca queda 100% conforme, siempre uno relee y algo falta, o algo sobra, o algo está mal. Sí, pues claro, ¿no? Y además que tenía que bajarlo más, los libros de ella, entonces eso fue lo más complicado, lo que más me demoré, ¿cachai? Porque en el fondo lo había hecho muy de contexto histórico político, pero como por ahí arriba. Claro, sí, Entonces no había logrado bajarlo y claro, la pega más fuerte era bajarlo, exacto. porque ese es el aporte de la tesis, pues, así que sintetizar los libros, Aterrizarlo, aterrizarlo. aterrizarlo, sí, así que esa cuestión me costó, así que ya lo mandé y por lo menos está hecho el informe, porque los tipos Ya. hacen informe a final de semestre y todo, y, y ahora ya estoy, porque la cuestión, no sé, el otro día te iba a decir, bueno, tú tenés vacaciones y vaya a estar de vacaciones al final, pues, Sí, tenés que pues. aprovechar porque Claro, no voy a aprovechar de estar de vacaciones. La próxima semana. claro, tenéis que Claro, tratar de no hacer nada, aprovechar de, claro, a relajarse un poco. claro, por toda la presión de alguna manera, todo eso. Por eso no te quise molestar más, pues. Ah, Por lo menos unas 2 semanas de estar de ahí. desconexión, claro, Ah, sí, de desconexión, sí. me falta. Pues yo también de alguna manera quiero hacerlo, pero justo me metieron una cuestión el 27 de julio, tengo una cuestión del club de lectura Además, no, a fin de mes, más, sí. a fin de mes, sí, la Diamela Elti, que me pidieron trabajar una parte, el infarto del alma y el padre mío, en el club de lectura. Y, la Escuela de Bellas Artes del Perú me había pedido ya una cuestión con las neovanguardias. Ah, también. Ahí igual dialoga, pues, pero quiero tirarlo para agosto porque querían ahora el 20 de julio. Chuta, súper luego. Sí, Súper encima, súper todavía no encima. saqué, claro, todavía no sacan la promoción, pues entonces estoy tratando de decirle que no la podemos sacar nosotros, así que la saquen ellos. Pucha. Así que así nomás. Nada más, pues que se, si es lo que hay, ¿no? Sí, pues es lo que hay, no, nada más. Sí, no Oye, hay. todo esto, ¿en qué van acá en el... Me perdí más o menos en los temas del taller que estamos tratando. ¿Qué es lo Bueno, que falta? grabé la vez pasada, así que te lo mando. Para, más o menos para seguir el hilo. Claro, la vez pasada era, hice aquí lo que era la cuestión de el realismo francés, Ya. todo el realismo francés, y bueno, tú estuviste, pues, Sí, pues, sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. te retiraste un poquito antes nomás, pues. Sí. Y, y sí, claro, por ejemplo, ahora la idea es poder ver la literatura rusa hoy día, y ya el sábado ver lo de Baudelaire, y con eso más o menos ir, porque El ahí sábado también, el sábado se me olvidó.
también se conectan? Es que eran 2 sábados, po, el sábado pasado y era ¿Ya? este sábado. ¿Te acuerdas que el Javier mandó la? Porque lo que pasa es que la idea era que si queríamos parar esas 2 semanas y no tenerla, me faltaba Ah, me ya, va justamente faltaban para tiempo el link. para terminar esas 2 sesiones. Ah, ya, ya, entonces, ya caché. Sí, me había olvidado. Claro, y el Javier, como lo acordamos, lo mandó, po. Mandó cada una de las. Después tuvo hasta una errata ahí y lo reformuló, así que Ah, qué buena. ahí ya con eso están las 16 sesiones. Sí, pues justamente ahí estaría todo completo el panorama. Claro, claro, para empezar de nuevo el 4 de agosto, Claro, el 4 de agosto sería la ¿cachai? vuelta. Claro, claro, porque el 4 de agosto más o menos yo había contabilizado porque son más sesiones el segundo semestre, son como 19 por ahí. Es Mm, como un mes más o menos, por lo que me dio a mí pero de ahí es solo siglo XX. Po. ya. Ahí ya vamos avanzando. La idea es llegar hasta la época contemporánea, en este caso Claro, hasta la actualidad. puse las sondas como final, pero igual después, ahora acá, igual se te va abriendo hacia otros lados, po, igual Sí, se van, pues, van quedando otras cosas, entonces al final igual es. al final se hace más largo, o sea, si Sí, abarcáis sí, todo po. el espectro. Puse los conceptos, igual ha servido po, como un anclaje, pero igual de uno ya se da cuenta qué le falta y qué le puede sobrar. Así que ya, pues, empecemos, po, porque después los demás Ya, se irán si era sumando. Sí, yo cacho que ya la hora de... sí, pues, ya, mira. em, ya, revisé entonces toda la cuestión de la literatura rusa y claro, revisité algunas cosas que ya más o menos tenía vistas, pero me impresionó ciertas cosas, por ejemplo, que en el fondo, o sea, si uno ve la historia de Rusia, al final uno se va dando cuenta que está parado sobre como un charco de sangre, como todas las historias, digamos, pero la historia de la literatura, sobre todo en el siglo XIX, Ya, fue muy violenta porque principalmente los poetas, los narradores, los escritores, eh, en realidad fueron asesinados, ejecutados, mm, fueron también eliminados sistemáticamente. No fue algo que estableció Stalin como de repente uno cree, sino que es algo que ya en el siglo XIX ya viene. Hola, Lalo. ah, Que es, por ejemplo, yo creo que de alguna forma es una explicación bastante fuerte de lo que ahora está pasando, también nos ha pasado en el siglo XX con, digamos, todo lo que implica este país. Entonces, lo primero que encontré en lo de la literatura rusa es que en el fondo en el siglo XIX, antes ya de estos grandes narradores que vamos a ver hoy, existe una cantidad, ponle tú, no sé, inmensa, como 50 o 60 nombres entre poetas, narradores, que nosotros no conocemos, que nosotros no lo estudiamos en la universidad en general. No es los poetas del siglo XX, que es como que Mayakovsky y todo, eso sí lo veo más uno, pero no, estamos hablando de gente absolutamente desconocida que ya fue ejecutada, fue perseguida, fue mandada a Siberia durante el siglo XIX. Entonces, en el fondo, lo que vemos es un gran autoritarismo por todos lados, independientemente de los zares. Es antes, como que Rusia empieza siendo bastante matriarcal, tiene un respeto bastante a la mujer con el tema de la procreación, con el tema de la vida, etcétera, y eso se diferencia de Europa. Y la curandera también es respetada, porque maneja la vida, pero también maneja el tema de las enfermedades y todo. Entonces, cuando en Europa estaban quemando como de alguna manera a las curanderas por brujas y todo. En el fondo, Rusia se mantiene bastante decente, entre comillas, de respeto principalmente a esta mujer, pero sobre todo por la administración de la enfermedad y los cuidados y también el tema del dar la vida. Sin embargo, hacia más o menos el siglo XI entra el cristianismo
Rusia nunca entró, solamente con la lengua entra a ser parte de, o se relaciona con Grecia, pero todo lo recibió de Bizancio. Entonces, en el fondo a Rusia entra un cristianismo, entre comillas, pagano, porque claro, es de lo occidental que uno dice pagano, pero ¿quién lo puede decir? Pero ellos tienen una relación muy fuerte con todas las creencias de los ancestros. Es un poco lo que yo creo que está pasando acá, de alguna forma. Creo que está pasando acá un poco con como en el tema de los mapuches, se vio en la Convención Constitucional, ¿no? En este tira y afloja de la construcción de los ritos, de cantar o no el himno nacional y todo. Bueno, Rusia tiene eso, tiene hola Javier, hola, hola, tiene una creencia, un cristianismo, pero en relación siempre con las creencias de sus pueblos originarios. Y como es muy grande, tiene muchos pueblos, digamos, indígenas, y eso sobrevive todo, sobrevive el comunismo, sobrevive el estalinismo, sobrevive hasta ahora. Y es extraño porque de alguna manera también eso va marcando la mentalidad de alguna forma. Entonces, lo que decíamos como para recapitular es que al final, todo el siglo XIX va a estar sobre las ejecuciones, sobre las exclusiones, el trabajo forzoso en Siberia, de antes de estos narradores consagrados que nosotros vamos a ver, ¿no? Y ahí tenemos una cantidad enorme de poetas y que no son los del siglo XX, sino que son los del siglo XIX, que muchos nombres yo no tenía absolutamente idea, y sobre todo son los románticos, ¿no? El principio del siglo XIX todavía está el romanticismo. Entonces, a lo que yo voy es que en el fondo, tenemos una sociedad que, que los escritores a los que vamos a revisar hoy día son obviamente aristócratas, de mucho dinero, está el conde Tolstoy, los tipos tenían mansiones, vienen de familias adineradas, a excepción de Dostoyevsky, que viene de una clase social más baja, y de Gogol, ¿no? Estas son las dos excepciones, pero en general los tipos están siendo parte de una aristocracia. Sin embargo, esa construcción de la literatura se había pagado muy fuerte, se había pagado con la vida ya, se había, se había pagado sistemáticamente con el autoritarismo. Es increíble cómo al entrar la religión, ¿no? En el siglo XI, obviamente la mujer pasa a ser prácticamente un mueble, queda sin educación, eh, porque si no hubiera sido imposible, ¿no? Catalina hubiera sido imposible sin esta construcción, ¿no? O sea, las mujeres en algún momento en Rusia pudieron ir a estudiar afuera, pero perdieron todo el poder, ¿no? Con este discurso religioso que une tanto lo cristiano como el Cristo ruso, ¿no? Esta relación con lo indígena. Entonces, al final, ¿qué pasa aquí? Pasa que se genera algo muy terrible. Hay un ambiente de esclavitud generalizada cuando ya en Europa ya se ha abolido la esclavitud, y algo muy terrible en Rusia es que los esclavos no son un otro, no son africanos, no son indígenas. Los esclavos en Rusia son tus hermanos, medios hermanos, primos, son rusos también. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque se genera un trauma social que lo ve Dostoyevsky, lo ve Tolstoy, lo ven los grandes, ¿no? Que miran y tienen a sus propios familiares haciendo de servidumbre. Y ellos mismos, por ejemplo, el primer escritor que no viene de siervos, Chekhov, que es el que inaugura el siglo XX, él decía a su editor siempre que ojalá pudiéramos escribir, él quería escribir un texto donde se sacara él por fin la sangre de esclavo, ¿no?
se pudiera sacar esa sangre de esclavo. Y entonces esta esclavitud es algo que cruza todo el siglo XIX y llega hasta 1864. O sea, es muy reciente en ese sentido. No, no, no logran ellos de alguna forma desentenderse antes, ¿no? Entonces, el escritor ruso, el que vamos a ver ahora, se enfrenta a una esclavitud prácticamente con sus familiares. Pasa con Turgeniev, por ejemplo, que prácticamente vive en Francia, en Italia, también aristócrata, revisé algunas cartas, algunas cosas y también algunas conferencias, y se cuenta la anécdota de que él vio que su mamá, por ejemplo, tenía a un niño, era muy, muy autoritaria, prácticamente como una princesa, una cosa así, una aristócrata, y tenía a un hijo, o sea, un niño de siervo, y lo tenía como un perro. O sea, el tema de la bestialización, ¿no? Pienso en Arguedas y todo eso del Pongo. Y porque se cae o no sé qué hace, lo ahoga y lo mata. Viendo eso Turgeniev, viendo todo eso su hijo. A otros sirvientes que no la saludan los manda a Siberia a perpetuidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Turgeniev? Junta plata, ya a los 17, 18 años, ya él piensa en salir de su familia. A lo que yo voy es que todos estos escritores no, van a enfrentarse a familias donde, por ejemplo, en el caso de Dostoyevsky, los propios siervos del papá de Dostoyevsky matan a su padre. Y ese es el germen para los hermanos Karamazov. Esos son esos monstruos que tienen en la familia estos escritores. Entonces, no es por nada que estos tipos son capaces de construir la profundidad del bien y el mal, porque ellos se enfrentan ya cuando están chicos, cuando están en su infancia, en su adolescencia, a, a situaciones terriblemente violentas, de desigualdad económica terrible, ¿no? A pobrezas y a miserias. Piensen que eh, la Unión Soviética, Rusia, qué sé yo, siempre ha sido un monstruo inmanejable, incontrolable, con climas terriblemente hostiles, ¿no? Entonces, y esta situación es tan sistemática que se va asentando, ¿no? En los escritores de este siglo XIX. Y yo a veces pienso que, bueno, la primera novela de Dostoyevsky se llama Pobre Gente, ¿no? Y es tan atingente a lo que a lo mejor hoy día está pasando Haití, ¿no? Uno piensa en eso, piensa en la situación que está pasando Haití y es imposible no dejar de pensar en el reino de este mundo con Carpentier, que ya él lo ve, ¿no? El reino de este mundo ya se ve los grandes problemas que va a tener, claro, Haití y justamente en Haití está también lo de Rusia. Tengo amigos ahora que son así, o sea, son prácticamente chamanes, así. En Haití hay una religión muy, muy como panteísta, por decir así, ¿no? Como, y en Rusia hay como una especie de fuerza de la tierra, ¿no? Se cree la tierra, es muy ancestral, la tierra, los bosques, los ríos, ¿no? Y siempre hay como un Cristo Mujic, ¿no? Los grandes indígenas, los indígenas que de alguna manera mataron al padre de Dostoyevsky ¿cómo se llama? Eh, en un linchamiento. Entonces, se enfrentan a la peor violencia que puede generar una sociedad, que es la violencia de la desigualdad y de la injusticia, y que es lo que de alguna manera hoy día como resultado está sufriendo Haití. No, es imposible que esto no pasara o no vaya a pasar de nuevo si se pone todo en una olla a presión, ¿no? Más con la influencia externa, etc. Entonces, me llamó mucho la atención en que en el fondo no hay libertad de expresión, no hay, ponle tú, los escritores pagan rápidamente lo que ellos dicen, ¿no?
Y no es algo en contra solamente del emperador, de los zares y todo eso, sino que es algo en contra del padre. Son padres o madres despóticos, eh, padres o madres llenos de siervos, ¿no? Entonces los tipos empiezan a mirar que eso no quieren para su vida, ¿no? Y algunos salen, como en el caso de Turgenev, otros se quedan ahí, ¿no? Pero se van a estudiar a otro lado, ¿no? Y tratan de huir un poco de la familia. Sin embargo, muchos de ellos pasan en internados, recuerden los internados de Canadá, no más que un lío, pero bueno. Aquí la gente que tenía un poco más de dinero es una manera también de adoctrinamiento, el tema del internado. Entonces van al internado como estudiantes. Recuerden que eso es el germen para Crimen y Castigo también de Dostoyevsky, porque es imposible que sin haber vivido todo eso de alguna manera, ¿no? De como los materiales que tiene Dostoyevsky en la calle, ¿no? Y además piensan ustedes que él también integra, ya entrando como en las profundidades de él integra un grupo, un círculo, está lleno de círculos conspirativos, y hay un círculo que solamente pelea porque se empiece a abolir el tema de la esclavitud. Petrashevsky se llama el tipo que lo lleva adelante. Y lo pillan y se lo llevan preso. Y la mayoría de estos escritores sufre prisión, se va a Siberia, y en esa construcción de Siberia, Dostoyevsky no es colocado, no es respetado como un preso político, sino que lo meten con asesinos. Y él está, bueno, eh, construye, lo agarra eso como también material para su próximo libro. Obviamente Pedro y Pablo se llama donde él estuvo, digamos una mazmorra que hay en una de las tantas que tenía en ese tiempo Rusia, y tenía como 4 o 8 años de trabajo forzoso. Y entre eso estaba el tema de estar con asesinos. Por lo tanto, yo pienso que acá en algún momento se metió el psicoanálisis, obviamente, a establecer la relación que pasaba con los escritores rusos, ¿no? Y en general, claro, se ha hecho mucho análisis de la mística de Dostoyevsky. Tenemos por un lado, supongamos Rosa de Luxemburgo dice que Dostoyevsky y Tolstoy son al final reaccionarios, que no son socialistas como nosotros creíamos, porque al final resuelven todo en una situación mística, como la colonia tolstoyana con Tolstoy, ¿no? Entonces, al final ellos generan aparatos muy fuertes, religiosos, ¿no? Como una especie de resolver los conflictos al interior de de sus propias novelas. Pero eso no quiere decir que ellos no entiendan, ¿no? Algo que no entendió mucho el francés. El, el, el ruso siempre tiene la idea como muy fuerte del ángel caído, como, pero de otra manera, no lo romantiza, no lo hace ver como lo hace ver Francia, ¿no? Entonces, lo que hace Dostoyevsky, lo que va a hacer Tolstoy también, es mostrar con todo lo esperpéntico y con toda la fuerza, la crueldad y la maldad humana. Y también la bondad, ¿no? Como que en el fondo, de alguna forma, están siempre como los oxforistas, ¿no? El Oxford, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el tema de la lucha entre el bien y el mal. Y esa construcción es rusa, porque siempre hay que estar pensando en que son un monstruo, pero están súper lejos, se construyen sin Grecia, con Bizancio prácticamente, construyen su cristianismo de otra manera, su iconografía es de otra forma, la esclavitud que llevan adelante es de otra manera. Sin embargo, todo eso que es tan terrible, genera la literatura más profunda o más honesta en relación a la maldad y en relación a al bien. Eso es
lo loco de esa literatura rusa. Yo creo que por eso todos los escritores mandan a la escritura rusa, que hay que dominarla, porque en el fondo, la psicología de los personajes está muy bien trabajada, la construcción de los asesinos es la construcción profunda, ¿no?, que tiene Dostoyevsky de eso. Y yo siento realmente que fue la primera literatura, de alguna forma, que los escritores empezaron a decir que tenían un compromiso social ellos fuerte y que lo que le pasaba, por ejemplo, al asesino, también que era una víctima de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Que la sociedad también tenía que hacerse responsable de los asesinatos, de los robos, de la prostitución, del tema de la niñez violentada, ¿no? Entonces, el ruso, en este caso el escritor, viene para atrás con un montón de gente ya ejecutada, ya que ha hablado, y cuando ha hablado, ya desde los padres, la familia, hasta los referentes, los sacerdotes, etcétera, más el gobierno de turno, el que sea, arrasa con todo, con toda esa libertad, ¿no? Sistemáticamente. Y hay, por ejemplo, zares que son más benevolentes, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, de Nicolás I, pero después viene otro terrible y tira abajo todo lo anterior. Y esta suerte de inestabilidad política es súper interesante porque ellos siempre están a la defensiva de que no entren los socialistas utópicos, ¿no? Los sansimonianos, que no entren los franceses, porque ahí de alguna manera tendrían que darle más derecho, obviamente, a los seres humanos, más derecho a la libertad de prensa, más derecho al tema de la mujer, y ellos muchos de ellos no quieren eso, como tienen una aristocracia muy conservadora, muy cerrada, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Dostoyevsky también, porque estaba leyendo a Fourier, que es un socialista utópico, también se lo llevan, ¿no? No se podía leer cualquier cosa. Entonces, y hay un servicio de inteligencia constante que interviene todos los círculos, pero en un momento Rusia conspiró completamente. Eso es lo interesante, que hubo una conspiración constante para destruir todo este totalitarismo. Yo creo que lo que pasó en el 19 es solamente es lo que explica lo que va a pasar de 1905 en adelante, con la cuña, digamos, el principio de la Revolución Rusa. Porque en todo el 19 ya se ve que los escritores y mucha gente, que ya no necesariamente es de la aristocracia, es capaz de la primera parte del 19 pagar con su vida. O sea, estoy hablando de unos 50, 60 nombres que revisé, que fueron ejecutados, que fueron presos, ¿no? Poetas, narradores y todos, ya pudieron pagar con su vida la situación autoritaria que vivían. Después vienen los grandes, Dostoyevsky, Tolstoy, ¿no? Bueno, antes Pushkin con este Eugenio Onegin, que es como una novela versificada, va a sacar adelante todo lo que tiene que ver con la crítica del dandy, ¿no?, en esta sociedad burguesa, ¿no? Ya va deconstruyendo esta sociedad burguesa, ¿no? Pero uno piensa que estos grandes escritores son socialistas y punto, y no es así. Eso es lo loco, que no leen los socialistas utópicos, se dejan influenciar por ellos, por Eugenia Grande de Balzac, ¿no? Hay un fuerte realismo y ellos agarran ese realismo, es verdad. Pero por otro lado, hay algo tan básico como que a ellos no les gusta la esclavitud, porque eran sus propios familiares los que estaban siendo esclavizados en ese momento. Es algo muy básico, muy lógico. Entonces, pelean por algo mínimo, que es un compromiso social. Eso después va a ser muy fuerte cuando se construya el siglo XX, cuando ellos, los rusos, formen la primera teoría crítica rusa. Entonces, eso es muy interesante porque
porque son ellos los que van a generar el principal compromiso social y al final la principal apuesta política a todos los condenados del mundo, como decía Fanon, a los desfavorecidos. Por ejemplo, algo que no supieron hacer los franceses. Nunca vieron a la trabajadora sexual, porque si uno ahora dice, pero tú, por ejemplo, mi hija salta y dice, no, necesitan un respeto, y es verdad, pues hay un lenguaje. No vieron a la trabajadora sexual como un alma perdida, la vieron en dignidad, la vieron de igual a igual, que también sufría una sociedad y una desgracia. ¿Por qué? Porque en el 19 las mujeres no podían trabajar fuera del matrimonio, a excepción de solamente trabajaban haciendo las cosas en la casa, que ese es un trabajo no remunerado, o como trabajadora sexual. En el fondo, el sistema solamente me mantenía dentro de un matrimonio y así se fue configurando de un punto de vista religioso. El matrimonio nunca partió como algo religioso. El matrimonio siempre partió desde el derecho civil, partió como una relación comercial. Siempre fue para poder mantener las tierras, los inmuebles, ¿no? Las haciendas. Y eso es así. Después entra cuando la iglesia en el siglo XI o XII tiene menos poder y va perdiendo poder, se mete dentro de la institución del matrimonio. Y para ellos tener más poder, para los papas y los sacerdotes tener más poder sobre la comunidad. Pero el matrimonio siempre fue un sistema comercial de tierras. Entonces, ¿qué pasa? El romántico en la literatura rusa viene peleando ya, como nosotros lo vimos con el romanticismo también en otro lado, en que ese matrimonio tenga amor, por ejemplo. Y eso es revolucionario. Porque nunca fue el matrimonio la idea de que la persona estuviera enamorada. ¿Por qué? Porque el hombre podía tener 20, 30 años con una mujer que podía tener 12, que no había consentimiento. Entonces, el matrimonio nunca fue consentido en el origen. ¿Me entienden? Entonces, incluso en Rusia se podían casar la niña ya de 5 años y eso se movió a 12. Y en general el promedio de diferencia entre la mujer y el hombre era promedio de 20 años. Por lo tanto, la mujer nunca quiso a ese hombre porque siempre fue pactado por conveniencia. Si esa mujer no quiere nunca a ese hombre, la única manera de compensar esa situación, o prácticamente estás poniendo en jaque a la persona a que de alguna manera termine como trabajadora sexual o tenga amantes. Y es lo que pasa en la literatura, lo que uno ve con Madame Bovary y lo que uno va a ver con Ana Karenina. Porque los matrimonios en sí ya no eran consentidos, ya había mucha diferencia de edad entre la mujer y el hombre, y ya era algo solamente comercial. Nunca se habló de amor en ese camino. Por eso que también desde el punto de vista romántico hay una revolución, porque los tipos sí querían estar enamorados, etc. Pero ese amor también muchas veces estaba cruzando los amantes, ¿no? Son los jóvenes estudiantes que se enamoran de mujeres casadas. Y así parte también la situación de la literatura. Y eso lo va permeando, ¿no? Porque la mujer casada está siempre aburrida, el hombre está metido en sus negocios, nunca la toma en cuenta, ¿no? Entonces, y ella empieza en una situación bamboleante. Y ahí entra el amante. Y si ustedes ven el 19, está lleno de amantes cruzados, justamente porque parten de un matrimonio que es comercial, que no fue convenido y donde no hay amor. Entonces, yo creo que esa también es casi como que el matrimonio en sí mismo se corta la cabeza como una institución, quizá una de las más conservadoras que hay. Bien, y muy unida después, como les digo, a lo comercial primero y después la religión lo agarra como para ellos tener poder cuando justo va perdiendo poder en el siglo XI-XII.
Y ahí entra fuerte el cristianismo a Rusia, ¿no? Bueno, ¿qué hace el escritor? El escritor mira todo esto y ve la violencia más absoluta, que es la que vemos nosotros también aquí. La violencia más absoluta de todas, independientemente si alguien crea, no crea o qué posición tenga en la vida, es la violencia estructural, la desigualdad social, el hecho que unos por ser lo que les tocó son esclavos y otros no, y que uno no tenga, muchos no tengan nada para comer ni nada mínimo. Y ahí al escritor se le vuelve un problema moral. Y creo que en eso los rusos sí lo supieron hacer, porque no fueron como los franceses ni los alemanes. Ellos apostaron a un realismo, a ser honestos y a decir, sí, esto está pasando, lo vamos a denunciar. Y lo que peor tienen ahí es, no quieren tratar a la trabajadora sexual como un alma perdida, no quieren tratar al niño con paternalismo, por lo tanto los niños que atraviesan la literatura rusa son impresionantes porque están trabajados de igual a igual, tienen su dignidad, y sobre todo Dostoyevsky y otros creen que la pulsión, el pulso de una sociedad en cuanto a su crueldad, se puede ver en el abuso a los niños. Y nosotros podemos ver cuán crueles somos con este tema que nosotros tenemos ahora del Sename o de la Iglesia, ¿o no? ¿Me entienden? Porque ese es el pulso moral de una sociedad. Si ya somos capaces de vulnerar la inocencia, ¿no? O la infancia, entonces ya no tenemos nada. Y algo importante que sean también los escritores rusos, claro, la iglesia. Claro, y ahora con la cuestión de Canadá, los internados y todo, pienso que todo esto los papás los mandaron a estudiar a otra región y también estuvieron en internado y muchos de ellos sufriendo hartas precariedades. Entonces, también ahí hay un... Dostoyevsky siempre se sintió rechazado, decían que era histérico, neurótico, que era perverso también, porque era un tipo que veía que a Tolstoy, por ejemplo, lo tenía todo y él no tenía nada y prácticamente da su vida y su cuerpo, igual que Flaubert, para escribir y deja hasta el cuerpo. Entonces prácticamente se mata escribiendo. Y entonces, eh, un tipo intratable, en realidad. Piensen un poco lo que generó también aquí la Violeta Parra. Generalmente es la neurosis y todo ese problema que ellos tienen, y justamente porque lo tienen en ellos mismos, era epiléptico cuando matan a su padre o cuando está en Siberia, distintas versiones dicen que gatilla la epilepsia, y era muy inestable anímicamente, y eso al final genera que siempre tenga que estar batallando contra su cuerpo para poder escribir. Con, y claro, con sus amores imposibles, porque él siempre está enamorado platónicamente de varias mujeres, y claro, pero esas mujeres se van muriendo, ¿no? En el camino, porque es un siglo XIX donde, igual que en Francia, todo lo que es parto era prácticamente pegarse un tiro en la cabeza, o sea, si la persona quedaba embarazada había altas posibilidades de que la persona muriera, ¿no? Y con las pestes encima, la tuberculosis, ¿no? Todos tísicos. Entonces, tenemos el hambre y la peste, ¿no? En sociedades terriblemente desiguales, con esclavitudes a la vela, etc. Entonces, yo creo que los escritores van tomando decisiones. Y en eso yo creo que afrontan la profundidad humana en cuanto a no mostrar lo agradable nomás de la historia o a angelizar o demonizar, sino que a pesar del concepto de los demonios de Dostoyevsky, pues Dostoyevsky tiene varios demonios ahí en su vida, ¿no? Los tiene afuera, y todos esos personajes que él va viendo y va mirando, partiendo de su padre, ¿no? Y obviamente terminando en el zar, le sirve para generar los posesos, los humillados, los obsesivos,
no los grandes demonios de la historia. Entonces, esa vitrina de monstruos es también una vitrina que no está lejos de la realidad que él siempre observó. El tema es cómo nuevamente un campo que se me abre así, tan grande, igual que los franceses, yo lo puedo mostrar, ¿no? Entonces, nuevamente la apuesta, después lo señaló Bakhtin, un teórico ruso también de la escuela de Tartús, él señaló la polifonía, ¿no? Él como estableciendo la poética como la creación literaria, no solamente como la poesía. Claro, sí, claro, con el carnaval y con toda la construcción medieval lo ve, ¿no? Lo ve venir y genera esta polifonía, ¿no? Esta construcción diciendo que la novela de Dostoyevsky es polifónica. También hay un montón de voces ahí cruzadas como lo hicieron los franceses. Y que en el fondo todos los defectos que se dijeron que tenía esta novela de Dostoyevsky no eran defectos, sino que eran una nueva forma de narrar, ¿no? Entonces tenemos en Tolstoy, por ejemplo, no sé, de repente 6 volúmenes de La Guerra y la Paz, porque ellos tienen afuera el decembrismo, o sea, todas las revoluciones. No es la revolución solamente para llegar al siglo XX, hay 1.000.000 de revoluciones y además matan a uno, como ahora pasó en Haití, ¿no? Con toda la inestabilidad política que implica y todo, y ponen a otro zar en vez de esto, ¿no? Y de alguna manera algunos son más benevolentes, otros menos, pero no hay una estabilidad en el Estado, ¿no? No hay una construcción, entre comillas, democrática, si se quiere decir así, ¿no? Porque también, y claro, por eso los tipos empiezan a tratar de leer del realismo francés y de digamos, le interesa a los socialistas utópicos, porque creen en esa utopía, ¿no? De que de la sociedad rusa puede ser mejor, puede ser más igualitaria, pero obviamente tiene un servicio de inteligencia tan fuerte, el SAR, que va destruyendo, porque piensen ustedes también, eh, toda la fuerza que tienen los anarquistas, ¿no? Toda la fuerza que tienen, después van a, digamos, salir adelante también todos los socialistas, los comunistas en ese tiempo, a tal punto de que al final se va a generar una mezcolanza entre ese misticismo ruso y este compromiso social fuerte que estaban construyendo estos escritores. Algo importante, la apuesta de estas personas, y que me parece súper interesante, es no apostar al punitivismo. Y es porque justamente hay un punitivismo súper fuerte en ese momento. O sea, todo se soluciona con apresar a la gente, con políticas represivas, con mandarla a Siberia, mandarla a trabajo forzado, eh, a excluirlas de la sociedad, a ponerlas como siervos, etc. El punitivismo es algo que Dostoyevsky, Tolstoy, todos combatieron, Turgenev también. Decía que las cosas no hay que pasárselas a los fiscales y todo, porque ellos no creían que la maquinaria del derecho estaba solamente para poder castigar, castigar, ¿no? Y eliminar supuestamente la conducta, pero todas las conductas, o sea, en un momento determinado, por leer un diario, por leer un tal francés que era utópico, por juntarse con otras personas, o sea, el nivel era altísimo de punitivismo. Y por eso ahora uno entiende por qué se está luchando también contra eso, porque uno muchas veces dice, no, llamemos a carabineros, no, esto judicialicémoslo, esto que poner abogados, etc. Pareciera como si fuera algo, eh, ¿cómo se llama? Como lo más lógico. Piensen ustedes que acá en el 19 también está Beccaria con toda la crítica que se le hace a las cárceles, ¿no? El hacinamiento en las cárceles, están llenas las cárceles. Actualmente nosotros también tenemos ese grave problema. El
Entonces, lo que ellos saben es que tú no te puedes librar del asesino, porque el asesino también es una víctima y un producto de esta sociedad. Y eso se ve también en Raskolnikov o en los hermanos Karamazov, porque en el fondo, es mucho más compleja la indagatoria. No es llegar y castigar, sino que para que se llegue a un parricidio, ¿no? Para que se llegue a un linchamiento por parte de los siervos de un determinado hacendado, por decir así, no tiene que haber corrido harta agua bajo el puente, ¿no? En los hermanos Karamazov es el hermano mayor el que ha matado a su padre. Dostoyevsky, del linchamiento, que fue la realidad de su padre por los Mujik, sus siervos de alguna manera en esa hacienda que se había comprado. Él era un médico, pero ganaba muy poca plata y era avaro, porque aquí trabajan también mucho el tema de la avaricia, ¿no? La tacañería de los hombres sobre todo, muy autoritario, muy despótico. Él, de alguna forma, en los hermanos Karamazov, pone la responsabilidad en su hermano mayor y genera un parricidio, ¿no? Y eso es muy, muy complicado porque ustedes saben con todo lo que le pasó a Edipo, etcétera, nosotros sabemos que la sociedad está construida eliminando el parricidio y eliminando el incesto, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, ahí se pasa a otro nivel y, y se logra entender, porque uno logra entender por qué un hijo o por qué una sociedad o por qué una cantidad de hermanos son todos todos querían que muriera ese padre, todos querían que muriera. Y de hecho, cuando muere el padre en la realidad de Dostoyevsky, él se libera, él siente que hay una liberación. ¿Me entienden? Entonces, ¿a qué grado de autoritarismo eh, llegamos en esta sociedad que al final los que nos rodean quieren que nos muramos? Porque al final la muerte de uno significa la liberación de alguna manera de los hijos. Y obviamente en los hermanos Karamazov van a ver el ángel, que es Aliocha, ¿no? Uno de los hermanos es el ángel, lo bueno, ¿no? El que no quiere que haya pasado todo esto, el que siente más la crisis moral, ¿no? Y obviamente en los otros hermanos va a estar la indolencia, el que realmente no le importa lo que ha pasado, etc. Hasta digamos, el detective, el que va indagando, hasta que se da cuenta de que esto es una tragedia familiar, pues, ¿no? Porque al final puede uno haberlo matado, pero todos querían que ese padre muriera. Y esa conciencia de que el asesino también es el desgraciado, de que la prostituta, la trabajadora sexual es producto y víctima de esta sociedad, que el niño también abusado es nuestro, aunque nosotros no hayamos abusado de él, también es nuestra responsabilidad, es justamente lo que muchos críticos dicen que la literatura rusa es una droga. No puede uno dejar de leerla, porque todo el rato uno se está encontrando con algo que es misterioso, pero también es como profundo y que te muestra con mucha honestidad todo. Y ahí uno llora, ríe, porque utiliza muy bien la sátira. Claro, claro, lo que pasó con Chekhov. Sí, a todo esto, ¿saben por qué? Porque en el pabellón número 6, que es mortal, yo siempre lo doy a leer y cada cierto tiempo me gusta leerlo, porque en el fondo es como entrar aquí a El Salvador, ¿no? Entrar a un manicomio. ¿Por qué? Porque para los rusos, eh, el idiota, el que tiene problemas intelectuales, por decirlo así, así se llama también el libro de Dostoyevsky, es un inocente y es una señal de Dios en la tierra. Eso es lo loco. ¿Por qué?
porque tiene menos responsabilidad que nosotros, ¿no? Porque por ejemplo, se tratan mucho estos inocentes que van predicando como en la calle, que están solos, que están abandonados. Se ven mucho y muchos escritores se someten a eso, van, entre comillas, a ser parte de romería, ¿no? Porque le interesa lo popular, le interesa el pueblo. Me interesa el escritor nunca va a pensar que la familia de ellos va a ser la realidad, aunque Dostoyevsky está más cerca, Gogol también, Turgeniev establece una diferencia y se va de la aristocracia, ¿no? Y pierde de alguna manera su privilegio, por decirlo así. Tolstoy no, se queda ahí, pero igual está pensando, se, se tienen que relacionar con los condenados de la tierra, por decir así, con los desfavorecidos, porque es la única manera que produzcan una literatura desde el pueblo y para el pueblo. Por eso cuando Dostoyevsky saca Pobre gente, hace algo súper loco, o sea, ve una joven y un joven pobre y va relacionándolos, ¿no? Pero viene una persona rica y le roba esa persona pobre a este hombre y se la lleva. Entonces, lo que muestra ahí Dostoyevsky con su magistral pluma es que no solamente somos pobres económicamente, sino que esa pobreza económica lleva a una pobreza moral, porque siempre viene otra persona con más plata y me puede quitar todo, ¿no? Y con más poder que uno. Y es eso Dostoyevsky. Dostoyevsky le pasa eso sistemáticamente, como él se siente desfavorecido, vive en una tesis conspirativa que alguien lo quiere destruir, es muy neurótico, tiene éxito rápidamente con Pobre gente, pero el crítico que lo tira para arriba después ya no lo puede ni ver, ¿no? Es intratable, obviamente. ¿Y qué pasa? Que son ellos mismos los que son así. Se relacionan mucho con este idiota. No es el idiota para nosotros occidentales, es el idiota para los rusos. Ese es inocente que, que no, que lo único que nosotros podemos hacer es tirar a protegerlo, a denunciar los abusos que la sociedad hace sobre él, ¿no? Porque es casi un Cristo Mujik, porque eso, así ve Dostoyevsky a, a estos idiotas, ¿no? A estos inocentes. Y Chekhov lo que hace, al ya no correr sangre esclava por su vena y siendo un escritor libre también, y al entrar a un manicomio, va mostrando que algo que lo muestran también en El hombre mirando al sudeste, hasta qué punto los tipos que están adentro de un manicomio son más sanos o más racionales que los que están fuera, ¿no? Relativiza toda la construcción del loco, ¿no? Del que está en un manicomio. Y en la sala número 6, que es magistral, se va mostrando distintos tipos de locos en una cosa magistral, porque Chekhov tiene una forma de construir, de respetar esa dignidad humana, ¿no? De no hacer juicios morales, que uno nunca más olvida un manicomio, nunca más olvida un espacio. Y cuando uno entra a un manicomio, un espacio, un hospital psiquiátrico, entra ya, si uno leyó el pabellón 6, ya entra con el pabellón, con ese pabellón 6, porque ya está construido el espacio y los personajes. Y en ese sentido, entonces, eh, no está de afuera, a pesar de que es un narrador en tercera, etcétera. El narrador ruso, igual que el francés, pero yo creería que más fuerte, entra en la psicología de los personajes tan profundo que establece diálogos entre ellos, entre los mismos locos y todos, que es magistral, ¿no? Y en esa construcción, ¿no? En esa estructura verbal que habló Bastín también, va construyendo
ese cuento o esa novela, ¿no? Y entonces los personajes como Raskolnikov de Crimen y Castigo son memorables, porque es un estudiante que al final termina de alguna forma matando a su casera, porque la considera una usurera, pero ahí hay una crisis moral enorme, ¿no? Porque también hay un aprovechamiento de la otra persona frente a este estudiante que no tiene dinero, ¿no? Pero toda esa crisis moral, esa construcción, siempre está cruzado por el dinero, por la miseria, eh, por esa relativización de la moral también cuando estamos en situaciones miserables, ¿no? Y esa situación miserable está afuera en esa Rusia que los tipos están viviendo y que ya vivieron su antepasado, y está también queriendo que llegue a una revolución. Muchos de ellos quieren que llegue a una revolución, se meten a conspirar, pero no les resulta porque las mismas revoluciones son acalladas, y entonces eso mismo lo introyectan y lo ocupan como material para las mismas novelas. Por eso construyen el realismo ruso, por eso construyen el piso para la novela contemporánea después también del siglo XX, y por eso también ya empiezan a construir la teoría crítica rusa sin construirlos. Sí, 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 sí. Ya, a ver, a nivel general, bueno, de cada una de estas situaciones que los escritores fueron viviendo, fueron construyendo, por ejemplo, en el caso de Dostoyevsky, construye las memorias de la casa muerta también en la construcción, en toda esa construcción que él hizo, en todo lo que él vivió en Siberia, y uno ahí realmente esas memorias de la casa muerta eh, también se puede acceder a la denuncia, la primera denuncia que hay de lo que después pasaría con el archipiélago Gulag, ¿no? Con todo lo que hicieron los otros escritores rusos, denunciando las situaciones deplorables que tenían estas personas que estaban siendo, ¿cómo se llama?, retenidas ahí, ¿no? Prácticamente como campos de concentración grandes, ¿no? Trabajos forzados inmensos, en situaciones tan inhóspitas. Entonces, es interesante como a la par de cada una de lo que de alguna manera ellos van viviendo y van construyendo, porque escriben, ¿no? Y después empiezan a formalizar todos sus cuentos, sus novelas. Cada uno va apostando a construir también, agarrar las guerras, ¿no? Y ver, de alguna manera, levantar la guerra y también denunciar todos los posibles problemas que habían en esta guerra, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera, tenemos una cantidad de personajes que van a ser, o de roles del realismo, que van a ser subvertidos, distintos, de trabajar con toda esa moral de alguna manera del cristianismo, entre comillas, puro o francés o alemán, ¿no? Ellos se van a mover a construir un personaje en su psicología más complejo. Se habla de una perversidad, de una construcción del mal como mucho más perversa, en algunos casos dijeron demoníaca, etc. Yo creo muy unido a lo que hizo Manuel Rojas o lo que hizo también Donoso en El obsceno pájaro de la noche, mostrando también las perversiones, ¿no? Esta orgía constante, como un Rasputín así de fondo, ¿no? Este hombre que en el fondo es santo, que puede construir el poder, pero también lo construye con niveles de seducción. Entonces, toda esta construcción rusa, que en el fondo eso como el Tito Lastarre, me acuerdo de Rancagua, ¿no? Esos santos que están ahí pululando, ¿no? Y que no son el pueblo lo que yo quiero, sino que lo que está nomás, ¿sí? Construye la literatura rusa. Sí, terminé. Sí, para el sábado ahí comentamos, porque sé que te tienes que ir. Sí.
Ahí el sábado terminamos con Baudelaire. Sí, no, yo a las 8:10, Gabriel se fue. Ah, ya. ¿Y tú tenías que irte también? Sí, a las 8:10 tiene esto. Ah, ya, pero queda un ratito. ¿Cuánto estamos? Son las 8, 2 minutos para las 8. Ah, ya, listo. Ya, comentemos entonces, en estos minutos que quedan, antes que te vayas. Sí, o sea, bueno, para mí la literatura rusa, yo le tomé asunto contigo, po, Karina, acuérdate cuando estuvimos, que nos juntábamos. Se escucha bajito, ¿Me escucháis bien o no? ¿No? no muy bajito. A ver, espera, déjame ver. Sí, yo también te escucho muy bajo. Ahí no se escucha nada. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ahí un poco ¿Sí? mejor, ahí sí. Sí, ya. Bueno, a mí con la literatura rusa yo me acordé de Chekhov, porque cuando nos juntábamos, Karina, tú me pasaste Chekhov para leerlo, o sea, me dijiste lea Chekhov, y lo leí junto con Radrigán, Ah, sí, ¿cierto? Y Padre. que a mí me mató porque un poco todo el relato que tú haces de cómo se va construyendo la literatura rusa está como muy graficado en esa forma de entender la humanidad, en el fondo, la humanidad Sí, incluso como individuo. En sí. Radrigán y en Chekhov, Radrigán no es ruso, pero yo creo que tiene mucha influencia porque de verdad que la forma en que construye me acuerdo que fui hasta Pero, ver una obra de teatro pero de claro, Radrigán construye también como entendiendo el pueblo, porque por ejemplo pienso en las brutas, por ejemplo, esa, en sí, esas, ¿no? Que, sí, claro, que son las hermanas Quispe que en la realidad se suicidaron, exacto. como me parece que eran tres, en, Tres, en el sí, norte, y hay un documental donde conversan de eso, lo vi hace un año, 2 años, y claro, como toma Radrigán esa noticia y la construye como en obra de sí, teatro y todo, es como entender bien cómo funciona lo popular, el campesino, lo rural, sí. ese tipo de mentalidad, ¿no? Y le pone así, le pone las brutas, ¿no? Y entonces me impacta porque logra no enjuiciarlas, no muestra nomás, po, Es que eso es. y como lo muestra, la brutalidad te conmueve. Sí. Bueno, y ahí, Javier, tienes que leer el pabellón 6. Vaya, yo quedé. Sí, No, yo siempre lo leo, te sí, cambia la visión porque, de todo, po. de todo, porque es como. Cuando lo leí, a mí lo que me quedó en mi cabeza era: no hay peor prisión Sí, que cuando los demás no están dispuestos a entender la razón de lo que tú estás haciendo porque simplemente no pueden hacerlo. no, Bueno, no voy a hacer spoiler con el Javier, pero tenéis que leerlo. sí, Yo lo he leído Eh, ya como 3 veces. así. Lo tengo anotado. Sí, la verdad es que me ha tocado estar un par de veces en Rusia ¿y cómo? y conocer un poco algo de familia. Y es especialísimo lo que ocurre tú puedes distinguir a un ruso, si hay una reunión en cualquier parte del mundo, tú puedes reconocer a los rusos por estas vivencias, esta dureza. Mm, eh, que ha sido, no sé, pues, parte de lo que ha venido también, obviamente, del entorno. Llegar a hogar, un departamento de una familia rusa, de estos como bloques así, algunos más acomodados, otros menos,
pero tú te encuentras que tiene 3 puertas. Primero tenéis que subir 4 o 5 pisos sin ascensor porque el ascensor ya no funciona, fue diseñado en su momento, pero como es del Estado, entonces ya no hay opción de repararlo. Entonces, y te encuentras con una primera puerta metálica porque es un tema de seguridad. Después te encuentras con otra puerta sólida porque hay menos 30 grados de repente, o menos de 10 grados, qué sé yo. Y después te encuentras recién con la mampara que te abre a la casa. Entonces, cruzar esto, Encerrado. claro, te muestra cómo ha habido el sufrimiento, porque obviamente el entorno es muy, muy duro. Y si a eso le sumas estas especies, estas crueldades que combinan lo físico con lo psíquico, tú no te puedes imaginar cómo puede sobrevivir alguien a eso. Claro, eso es lo Claro, que prueba, que a la gran maldad solamente se le puede poner un gran bien, el amor y esa alma purificada, esa inocencia. Entonces le pone el amor en su grado máximo para poder resistir estos demonios que son máximamente, que tienen una máxima crueldad. Y esa crueldad la coloca como después se vio en Nisman. No es una crueldad consciente, sino que es banal. Hay una banalidad del mal, dice Hannah Arendt. Es porque eres indolente, por omisión, porque no te diste cuenta, porque andas distraído. Y esa banalidad del mal, ellos ya lo trabajan. Y ante eso tienen que poner algo radicalmente bueno. Y ahí agarran los niños, algunas mujeres, ¿no? Como redentoras, entre comillas, u otro personaje que será como el idiota, los inocentes, pienso en los santos inocentes que trabajaron también los españoles, para oponerlo a este mal, que lo loco es que no es consciente, no es racional, es indolente, no se sabe por qué, no se sabe por qué es tan malo el padre, pero ya es así y no lo puedes cambiar. Ya es autocrático, ya es como, ya es despótico todo. Y es absurdo todo, ya es bruto todo, ya hay una brutalidad. Entonces lo interesante es oponerle esta otra fuerza para ver qué pasa. Y claro, ahí como en la mayoría de las novelas y los cuentos, habrá mucho suicidio, mucho pagar, pagar la cuenta de esa crisis moral, después de una lucha al interior de la psiquis como del ser humano. Como si estuviéramos siempre peleando como esa dualidad que tenemos entre la crueldad que podemos ejercer y la bondad que podemos tener. Eso. Te tienes que ir ya, Lalo. Está como en la hora. Como 2 minutitos, sí. Ya, pero No, bueno, me voy a dedicar voy a volver a leer a los rusos. sí, ¿sí? y sobre todo los hermanos Karamazov, algo grande, Eso, como que como que te dé porque los hermanos Karamazov te muestra lo bello y lo terrible de la familia. sí, sí. Entonces Eso. es como una lección, ¿no? Para todos los roles que se cumplen en la familia. Y uno lo ve también ahora en lo que está pasando en Haití, que Claro. uno sabe que no es ahora el problema de un magnicidio y todo, sino que eso viene de muchas décadas. Claro. Y se ejerce el poder sobre la cabeza, no se corta la cabeza a sí mismo, porque Claro. hay una desigualdad terrible afuera, ¿no? Ya pues Lalo, anda nomás. Ya, cuídense, nos vemos. Lo Ya pues, mismo, que estés Chao. bien, gracias. bien. Chao. Y voy a leer el pabellón 6. Eso, oye, nos vemos el sábado. Sí, Nos nos vemos vemos el el sábado. sábado. Ya pues, un beso, que estés bien. Chao, Karina, que estés Ya, muy bien, lo chao, chao, mismo. Chao, hermoso. chao.